Hola, buenas tardes. En esta ocasión les vamos a presentar el tema de influencia de los factores ambientales en el huerto, como parte del club de aprendizaje en el que estamos. Mi compañero Yamil es el que va a presentar este tema. Y bueno, al final ya saben, cualquier duda, comentario que tengan, lo pueden hacer, ¿no? Entonces ya los dejo con él. Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la influencia de los factores ambientales en el huerto. Este, pues primero me presento, soy Yamil Pineda y voy a trabajar en este club de aprendizaje. Esperemos que todo vaya de maravilla con la presentación de hoy y con las presentaciones que en el futuro aquí nos vamos a estar viendo seguido. Bueno, para empezar, comenzamos con el primer del día de hoy, que es la radiación solar. Existen tres factores importantes que tocaremos a continuación. La estrella que nos proporciona toda la radiación es el Sol, el cual está constituido en un 81% de hidrógeno, 18% de helio y 1% de otros elementos. En su núcleo, el Sol se encuentra a millones de grados Celsius. Este fenómeno de calor produce continuamente reacciones termonucleares, en lo que las que se transforman en hidrógeno y en helio principalmente, y se desprende una cantidad enorme de energía que se propaga desde el Sol hasta la superficie terrestre. Esta, esta energía viaja a la velocidad de la luz. La Bueno, la radiación solar se puede medir de diferentes maneras y en diferentes unidades. El más común es medirlo en luxes y con un aparato que se llama luxómetro. También lo podemos medir con el solarímetro, con el sensor cuántico, con el radiómetro lineal. Esos son ya aparatos que podemos usar. ¿Y para qué los queremos? Queremos medir la cantidad de radiación que nos llega. Pues esto le podemos dar diferentes ocupaciones para la planta y demás cosas que podemos observar. Bueno, la radiación que el ojo humano le es visible abarca de los 160 a los 730 nanómetros aproximadamente. Dentro de este espectro de luz visible se encuentra también la radiación fotosintéticamente activa, que se abrevia PAR. Esto en inglés, pero pues en español es RFA, ¿no? Eh, Su papel en la fotosíntesis de las plantas es muy importante y esta abarca de los 400 a los 700 nanómetros, lo cual es alrededor de un 40 a 50% de la radiación total que recibimos, y además coincide en gran medida con el espectro de luz visible. Aquí solamente quiero aclarar que, por ejemplo, los 360 nanómetros o cualquier longitud de onda se refiere a la distancia que hay entre cada seno de onda. O sea, es decir, en una longitud de onda, la distancia que hay de un punto máximo a otro punto máximo. Y es eso lo que le da el nombre de 400 nanómetros, 500 nanómetros, etc. Bueno, nada más aquí arriba no dije que era un lux. Un lux es una unidad de medida y como existe una barra de metal que pesa 1 kilo, también existe algo estándar para el lux, y este es el brillo que refleja en una pantalla blanca al colocar una candela a 1 metro de distancia. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con ¿qué ocasiona la falta de luz? Bueno, en esta diapositiva podemos ver las afectaciones que se producen al no tener la luz o no tener la radiación. Como primer punto es menos formación de ATP. ¿Qué son los ATPs? Los ATPs son simplemente la energía que la planta genera a través de la respiración y que son fundamentales para realizar cualquier actividad ya dentro de la planta. Si no existe la radiación suficiente, hay menos fotosíntesis. Y aquí les ilustro nada más la fórmula de la fotosíntesis. No me voy a meter
a explicar de lleno qué es la fotosíntesis, pero bueno, sabemos que de ahí se generan ATPs y que para que haya fotosíntesis necesitamos la radiación. ¿Ok? Aquí, esta otra imagen que tengo aquí es para ejemplificar que la radiación que llega a una planta no es la misma la que llega a las hojas de arriba que la que llega a las hojas del medio o a las hojas de abajo. Aquí podemos dividir en estratos. Em, la radiación que llega a las hojas de abajo es menor que la que llega a las hojas de arriba. Entonces, en muchas ocasiones las hojas de abajo ya ni siquiera tienen radiación y esto las convierte en una demanda sin que produzcan nada. Ellas dejan de producir pues su alimento, su energía y solo demandan energía y eso nos puede generar un problema. Y pues aquí menos conversión de CO2 y CH2O, menos rendimiento y menos crecimiento de las plantas, pues si no tenemos la energía suficiente para producir nuestra comida, pues no vamos a producir pues la parte de la planta útil, ¿no? O como una fruta o las hojas, no las vamos a generar de manera óptima. Y aquí quiero hacer énfasis en un problema que se genera mayormente en plántula y en cactáceas un poco también, ya que son demandantes de energía. Pero bueno, es la etiolación. La etiolación es un proceso natural que ocurre en las plantas por la ausencia prolongada de luz en una zona específica o en la planta completa. Este fenómeno se basa en la pérdida parcial o total de los pigmentos cloróficos en los tejidos de los tallos, transformándolos en tejidos blanquecinos, como podemos ver aquí, que se asemejan a una raíz. Em, bueno, tal vez todos ya conocíamos este fenómeno, pero ahora sabemos su nombre, ¿no? Sabemos ahora que se llama etiolación. Mm, Esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando tenemos 1 kilo de frijol y se nos germina una semilla y crece con estas características. O cuando, no sé, remojamos el frijol para que floten las impurezas y lo olvidamos y a los días ya hay una planta con estas características. Esta es una planta etiolada. Mm, este, Aquí tengo un ejemplo de una planta etiolada y una planta sana. Es completamente diferente. Las plantas etioladas no generan sus nuevas hojas para poder fotosintetizar y poder valerse por sí mismas. Ok, entonces, pues aquí voy a hacer un paréntesis aquí en que no todas las etiolaciones son malas, porque por ejemplo los launchers que nos comemos de germinados que compramos en el súper son plantas etioladas. Ahí estamos aprovechando unas plantas etioladas. Entonces no las podemos satanizar, no podemos decir que la etiolación es completamente mala porque pues la aprovechamos también. Y ahí ya tiene varios años que se ha generado una corriente de alimentar ganado también con germinados y esto por faltas de espacio, etcétera. Entonces también tienen usos favorables para nosotros este tipo de fenómenos. Em, Esto se puede ocasionar, ¿por qué podemos tener etiolación? Podemos tener etiolación por una siembra muy densa, por una alta densidad de siembra en un mismo espacio, por una sobrepoblación, ¿no? Que es básicamente competencia. Si las plantas van a competir por luz, entonces van a ser alargadas y hacia arriba. Esto, pues si nosotros queremos producir algo, es un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combatir la etiolación? Pues evitar esas altas densidades de siembra y si nosotros vamos a establecer nuestro huerto en algún lugar de nuestro patio o hay que elegir bien el lugar en donde se va a colocar para que no haya falta de radiación, para que le dé buenas horas de sol. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a la calidad de radiación. ¿Qué nos ocasiona tener una falta de radiación que
lo dijimos aquí arriba, tener una falta de radiación, pues nos puede generar etiolación, nos puede generar problemas de producción de ATP, nos puede generar diversos problemas. También menos respiración. Aquí quiero aclarar que la respiración es de suma importancia para que la planta absorba agua. Si existe respiración, hay transpiración. Y la transpiración funciona como una bombita para que el agua suba a la planta. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante. Todo lo de conocidos normalmente como golpe de sol o incluso daños en hojas también. Y aquí hay algunas plantas que producen una hormona, la verdad no estoy seguro si es una hormona, pero que se llama biolaxantina, que es equivalente a la melanina en nosotros, pero muchas plantas no la producen o la producen muy poco, entonces tienen poca respuesta a los de radiación. Ok, bueno, vamos a continuar ahora con la intensidad de la radiación que recibimos. No es lo mismo tener, por ejemplo, 12 horas de luz en la Antártida a 12 horas de luz en México. O incluso no es lo mismo 12 horas de luz en Sonora que en Tamaulipas. Cambia con respecto a cada lugar. Esto se debe a la inclinación con la que nos llegan los rayos del sol. Existen varios fenómenos por los que esto ocurre y uno de ellos es el perihelio. ¿Ok? Aquí este infograma nos ilustra perfectamente. Cuando nos encontramos en perihelio, estamos en invierno. El perihelio se le da cuando estamos como planeta más cerca al Sol. Suena contradictorio, ¿no? Que estemos en, en, en invierno y que está más cerca del Sol, ¿no? Bueno, lo que ocurre aquí es que los rayos del Sol en esta etapa del año nos llegan con mayor inclinación. Esto debido a otros fenómenos que son los fenómenos de rotación y traslación que vamos a ver un poquito más adelante, pero primero voy a acabar con este punto de perihelio y afelio. El afelio es lo opuesto. El afelio es cuando el Sol se encuentra más lejos de nosotros, pero existe mayor incidencia de rayos solares, además de mayor de radiación. Esto, cuando experimentamos el afelio, es cuando el Sol también se presenta en el cenit. ¿Qué significa que el Sol esté en el cenit? Es cuando los rayos del Sol nos impactan perpendicularmente a nosotros. En el verano, cuando el sol está justo sobre nuestras cabezas y nos impacta perpendicularmente, no producimos sombra. Genera en un día en particular, el 22 de junio. Y con esto puedo abordar un concepto más, que son el solsticio de verano, que da paso al día más largo del año. Y con me refiero a más horas luz y con más radiación todo el año. ¿Ok? Vemos que cuando estamos en invierno estamos más cerca al sol, pero tenemos una incidencia menor de rayos del sol por la inclinación común. Y cuando estamos en verano estamos más lejos del sol, pero los rayos del sol nos llegan perpendicularmente y por ende tenemos más horas luz y más horas de radiación. Ahora bien, ¿por qué ahí estamos inclinados de una forma y aquí estamos inclinados de otra forma? Bueno, eso es por la rotación y tal. El movimiento de rotación es el que la Tierra realiza sobre su propio... Podemos que la Tierra
se mueve alrededor, sí mueve perfectamente. Esto se ejemplifica como cuando un trompo está terminando de girar, esos cabeceros. Otro fenómeno es el movimiento, el cual es el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, el cual bien sabemos que dura pues todo días con 6 horas. Esas 6 horas que vamos guardando para pagarlas cada año bisiesto en febrero y así no tener movimientos en el calendario, ¿no? Y aquí, pues este es ya como un resumen de la radiación que tenemos ahí. Está del 2 al 3 de julio y el perihelio en el invierno, en enero. Y pues bueno, eso es por qué es diferente una hora de radiación en invierno a una hora de radiación en verano. Y por qué es diferente una hora de radiación en Sonora que a una hora de radiación en Yucatán. Y todo esto que les acabo de explicar es para el hemisferio norte. Se los expliqué para el hemisferio norte, pero si alguien de ustedes hemisferio sur, simplemente es al revés. Ustedes en su invierno es cuando el de nosotros es verano. Ahora vamos a continuar con que no para todas las plantas es lo mismo. Existen 3 grandes grupos de plantas. El primero y el más grande, el que pertenecen al 85% de las especies aproximadamente, son las plantas C3 y no tienen características especiales para combatir la fotorrespiración. ¿Qué es la fotorrespiración? La fotorrespiración es una ruta metabólica en la hoja con presencia de luz. Es simplemente lo que es de la fotorrespiración y es por lo que agrupamos en estos grupos a las plantas. Las C3 no tienen un mecanismo especial y fotorrespiren y listo. En cambio, las plantas con metabolismo C4 reducen al mínimo la respiración cuando tienen condiciones adversas como sequía o excesos de radiación. Reducen al mínimo evitando pérdidas, adaptaciones y así logran sobrevivir. Aquí las más comunes es el maíz, que se comporta como con maíz, que tú tienes con un buen riego, con buena fertilización, se comporta como una planta C3. Tiene acciones adversas es cuando presenta el comportamiento de las plantas C4. Y por último, las plantas CAM o MAC por las siglas en español, que significa mecanismo ácido de las crasuláceas. Este tipo de plantas reducen su fotorrespiración y ahorran agua mediante la separación de estos pasos en el tiempo, entre el día y la noche. O sea, el, el ácido orgánico de estas plantas se almacena dentro de la vacuola. ¿Qué es la vacuola? La vacuola es una parte de la célula que funciona como una bolsita y ahí estas plantas CAM como el nopal, los cactus, guardan ese ácido y lo ocupan en la noche. O sea, durante el día están paradas, pero es cuando abren sus estomas para llevar a cabo todos sus pues sus actividades y entonces ya no pierden cantidades excesivas de agua cuando en el día hace calor extremo por su mecanismo de ácido de las crasuláceas. Entonces, esas son plantas muy evolucionadas que han evolucionado para crecer en climas áridos principalmente, porque podemos ver que el nopal, los cactus, las cactáceas en realidad están adaptadas a climas bastante adversos. Bueno,
Ahora, el fotoperiodismo. ¿Qué es el fotoperiodismo? Es las condiciones para que una planta pueda florecer. Bueno, las plantas de fotoperiodo corto necesitan menos luz. Las plantas con fotoperiodo largo necesitan más horas luz para lograr florecer. Y aquí voy a hacer una aclaración de florecer, que siempre tenemos que ocupar el término florecer y crear, porque eso significa otra cosa completamente diferente. Entonces, siempre que hablemos vamos a decir florecer, ¿ok? Y las plantas de día neutro, pues no les interesa si los días están largos o cortos, ellas van a florecer y van a producir. Y aquí eso lo tenemos que tener en cuenta, tenemos que documentarnos para saber de nuestra especie si es una planta de fotoperiodo corto o planta de fotoperiodo largo, para ver cómo, cómo la vamos a manejar y si es ideal para establecerla en el lugar en el que estamos. Y ahora vamos con la temperatura. Aquí vamos a tocar estos conceptos, que la temperatura pues es una medida del movimiento molecular y esa más realidad, temperatura base son las temperaturas máximas y mínimas en una planta. Bueno, una temperatura base es la temperatura a partir de la cual el cultivo se desarrolla. Puede desarrollarse y no detiene su actividad por completo. Esa es la temperatura de la cual va a empezar a crecer la planta. La temperatura máxima y mínima. Bueno, la temperatura máxima es a la máxima temperatura que tolera un cultivo para poder desarrollarse y no parar la fábrica y no detener todas sus acciones. Y la temperatura mínima, pues es lo mismo, pero al mínimo de temperatura. Estas temperaturas varían dentro de cada especie, incluso a veces de una variedad a otra varían las temperaturas. Ahora vamos con la lluvia en el establecimiento de una planta. Mucho mayor medida si no contamos con algún medio de riego, aunque en huertos familiares lo más común es que sí contemos con agua disponible para nuestros cultivos. A la lluvia le tenemos que tener cuidado, creo yo, por la cuestión del drenaje. Establecemos nuestro pequeño huerto en una zona baja, podemos llegar a tener problemas graves de inundación, y si se nos inunda, pues puede venir asfixia de cultivos o proliferación de enfermedades por exceso de humedad. Entonces, aquí vuelvo a hacer hincapié en que hay que escoger bien el lugar en donde va a ser el establecimiento del huerto, que tenga un buen drenaje, no establecerlo en una zona baja para que no tengamos problemas de encharcamiento o de inundación por completo, ya que pues mm, podemos llegar a tener problemas graves con muertes por las plantas, que es un prolifera la aparición de hongos y de bacterias y de plagas del ciclo hidrológico, que esto es importante para la vida en general. Sin el ciclo hidrológico no habría nada más. Un dato curioso es que la cantidad de agua que mueve el ciclo hidrológico en un año equivale a 1 metro de agua distribuida a la superficie terrestre. O sea, 1 metro de agua de altura cubriendo toda la superficie terrestre es muchísima agua. Y si toda el agua de la atmósfera condensara así de un momento a otro, tendríamos 2.5 centímetros de agua en todo el planeta. Entonces, es muy importante y hay que ponerle un poquito de atención nada más al ciclo hidrológico. Aunque aquí para nosotros ahorita, pues no es tan puntual tocarlo porque
no vamos a estudiar ciclo hidrológico. Aquí hubo unas afectaciones, bueno, de inundaciones en nuestro pero bueno, esto nos puede llegar a pasar incluso a nosotros también, ¿no? Ahora, el viento. El viento, ¿qué es? El viento son movimientos de masas de aire que se dan por diferencias de presión. Generalmente esas diferencias de presión son causadas por ascensos y descensos de la temperatura en diferentes áreas. Y un poquito aquí adelante voy a hablar de la diferencia de presión, ¿no? Entonces el viento pues es un factor importante también porque nos puede ocasionar problemas o etcétera. Bueno, el granizo. El granizo también cuando estamos cultivando hortalizas de cualquier planta en general. Es decir, si estamos cultivando una hortaliza de hoja, el área consumible de nuestra planta pues es la hoja, ¿no? Entonces una tarde de granizo nos puede echar a perder todo el cultivo. Bien, ¿qué es el granizo? Son precipitación de glóbulos o trozos de hielo cuyo diámetro es del orden de 5 a 50 milímetros. Y bueno, todos hemos visto granizo, creo, y si no, pues algún día lo vamos a ver. El granizo nos puede causar afectaciones porque pues, las hojas de las plantas son muy sensibles, entonces que le caigan bolas de hielo, pues es difícil. Y una alternativa que se tiene si usted está en una zona que es recurrente el granizo es el uso de mallas sombras. Es el uso de mallas sombras o el uso de mallas antigranizo que nos protegen en caso de que se presenten este tipo de siniestros, le podemos decir, ¿no? Y a eso hay que tener, y aquí todo lo que falta por el tiempo de la sesión. Entonces aquí nada más les voy a decir de la humedad. ¿Qué es la humedad? Es la cantidad de agua en el aire. Y la humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua contenida en el volumen del aire a determinada temperatura con respecto a la máxima que puede contener esa temperatura. Y la humedad relativa, que es un concepto importante. ¿Qué pasa cuando tenemos 100% de humedad relativa? Que el aire está saturado y es cuando incluso hay precipitación. Y cuando está arriba del 100%, la humedad relativa es cuando existe aire limpio sin núcleos de concentración, pero eso es muy raro que ocurra. Y bueno, aquí tengo el punto de rocío y la escarcha, pero esos son conceptos ahí nada más. Y aquí voy a explicarles esto con este pequeño diagrama. Busco representar otro concepto importante, que es el déficit de presión de vapor. Esta es la cantidad de... ¿Qué es el déficit de vapor? Sí, ¿qué es el déficit de presión de vapor? Es la cantidad de agua en forma de vapor que le hace falta al aire para llegar a saturación, o sea, al 100%. Esto tiene que ser a una determinada temperatura. Entre más grande es el déficit, menor es la humedad la relativa y más transpira la planta. Y lo ideal es que siempre esté entre 25 y 55%. Eso cuando estamos en una superficie, en un ambiente controlado. Pero aquí como normalmente vamos a estar en campo abierto, pues es a como nos toque el día, ¿no? Porque, y aquí les quiero recordar que es ideal que esté entre el 25 y el 55%, porque la planta transpiración. Entonces, si aquí hay un déficit de presión del 40%, sale más vapor de agua de las plantas, entonces empieza a funcionar el motorcito de adopción de agua y con eso absorbo nutrientes, absorbo todo lo que necesito para mi producción adentro de la planta. Y cuando hay un 100% de humedad relativa, los estomas están cerrados. Entonces,
no hay respiración, no hay transpiración y por tanto no hay absorción. Entonces, es ideal que siempre tengamos transpiración. ¿Por qué? Porque la transpiración es el motor de absorción de agua de la planta. La transpiración es nuestra bomba para bombearle agüita a las plantas. Y bueno, pues aquí nada más este es el último punto de la presentación de hoy, que son las heladas. ¿Qué son las heladas? Las heladas son cuando la temperatura del suelo a -0 grados centígrados, se generan unos pequeños cristales en las células. Y esto, al momento de irse descongelando, podemos, bueno, se va a descongelar la célula de agujero. Entonces, se muere la célula porque se congela. Y eso hay que en las costas no hay heladas, es más en climas altos y en climas fríos. Y esto de los climas, ayer mi compañero Charlie les hizo mención de los climogramas. Los climas para determinar la cantidad de lluvia, nuestras temperaturas mínimas, nuestras temperaturas máximas. Incluso podemos llegar a predecir algunas heladas con algunos cálculos, pero eso les vamos a pasar una plantilla para que cada quien pueda generar su climograma y para enseñárselos a interpretarlos después. Eso yo creo que en el grupo se los vamos a presentar y pues ya creo que es todo. Igual ya no nos queda mucho tiempo y pues muchas gracias por su tiempo y por conectarse y ya estos 5 minutos pues quiero abrir a ver si alguien tiene algún comentario o algo que decir para ahora. Creo que Erika tenía la mano levantada, no sé si iba a preguntar algo. Ah, sí, le doy, ¿cómo le doy la palabra? Pues tienes que pedirle que Aquí, ponga el micrófono o bien que ella lo active. le pregunté para que quite el... No sé. Sí, o quién sabe, a lo mejor fue un error. Pero bueno, Sí, esta, tal vez. esta presentación que les queríamos dar es porque todos estos factores ambientales pues van a influir en la producción, ¿no? Y todos son importantes para considerar, sobre todo la temperatura y la radiación. Muchas veces de la radiación hay todavía muchas preguntas. Entonces ya ahorita vimos el ángulo de la radiación, el fotoperiodo, los estratos, entonces todo se influye y ya con estas bases ya después cuando veamos los cultivos a lo mejor sale el tema, pues a lo mejor un pequeño recordatorio, pero ya todos saben los fundamentos, ¿no? Ese es el objetivo. Igual esto es como una introducción, ¿no? Como una embarrada así. Podríamos pasarnos 1000 horas hablando de radiación nada más. Sí, y bueno, quedan todavía 2 minutos. Si alguien tiene una pregunta, pues adelante. Y si no, nos veríamos la siguiente sesión. Creo que va a ser el cilantro. Vamos a hablar sobre el cilantro y el ajo. Entonces, para que nos sintonicen el próximo sábado a las 10 de la mañana también. Y aquí pues vamos a seguir viéndonos seguido. Vamos a de apoyarles en lo que podamos, en poder transmitirles un poquito de lo que sabemos. Y pues nada más que se cuiden mucho y pues vamos a seguir viéndonos aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias y gracias, Yamal, por Muchas gracias dar esto. a todos y hasta luego. Dale, hasta luego. Adiós. Adiós.